Well, this is the fourth week of Advent. Bien, estamos en la cuarta semana de Adviento, So next week we will celebrate Christmas. así que la próxima semana vamos a celebrar Navidad. But for now, we are still waiting for the birth of Jesus. Pero por ahora seguimos esperando a ese día del nacimiento de Jesús. Have you ever scrolled through your newsfeed ¿Alguna vez has estado mirando las noticias and seen a report of a famous actor or a famous athlete y ves un reportaje de un atleta o un actor famoso or a rich person, o una persona rica and you read that they get away with a serious crime y lees que parece que se ha salido con la suya sobre un delito muy grave because they're wealthy? gracias a su riqueza? And have you ever thought this? ¿Y alguna vez has pensado, This is unjust. esto es injusto? Or have you ever seen or heard of a social influencer ¿O alguna vez has visto algún influencer social who produces nothing of artistic value, que no hace nada de valor artístico, nor a useful product, ni siquiera un producto útil, and yet they're still famous? y aún así se hacen famosos? And you ever thought to yourself, ¿Y alguna vez has pensado en tu cabeza, is this really who should be influencing our lives? ¿es realmente esta persona quien debería estar influyendo en nuestras vidas? Should they really be famous? ¿De verdad deberían ser famosos? Or maybe you've awakened one morning O quizás te levantas una mañana and you're watching the news y estás viendo las noticias and you've seen a political leader y estás viendo a un líder político make another horrible decision tomar otra decisión terrible and thought this, y has pensado, are these the people who are really in charge? ¿es este el tipo de personas que están realmente a cargo? I think we've all had these thoughts. Creo que todos hemos tenido estos pensamientos, I mean, who's really in charge? como de quién realmente está a cargo. Who's making sure that justice prevails ¿Quién se está asegurando de que la justicia prevalezca and that society flourishes? y de que la sociedad prospere? We all have those questions. Todos hemos tenido esas preguntas. Well, in the ancient world, the time of Jesus, Bueno, en el mundo antiguo, en los tiempos de Jesús, they did not have elected officials, no tenían cargos electos and they definitely did not have social media influencers. y tampoco tenían influencers. But it did matter who was the emperor of the king. Pero sin duda importaba quién era el emperador o quién era el rey. And that would impact your life for good or for bad. Eso podría influir en tu vida para bien o para mal. And not unlike our world today, Y no como en nuestro mundo actual, most of the time it was for our bad. muchas veces no eran cosas positivas. We're not the first people to live in chaotic times. No somos los primeros en vivir en tiempos caóticos. And Jesus was born Cuando Jesús nació into a time, en una época into a place y en un lugar as chaotic as we have ever had. tan caótico como cualquier otro. And it is in that context Y es en ese contexto that Matthew tells us the story of the birth of Jesus. en el que Mateo nos cuenta la historia del nacimiento de Jesús. So let's read our text from Matthew chapter 2. Entonces leamos nuestro texto del capítulo 2 de Mateo. We'll de read, Mateo. we'll read in Spanish, but it'll be bilingual in the screen. Lo vamos a leer en español, pero estará en inglés en la pantalla. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Les envió a Belén y les dijo, id y averiguad bien acerca de ese niño, y tan pronto como lo encontréis, informadme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron.
Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando ya se habían ido, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y a sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Después de la muerte de Herodes, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró a la región de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas: será llamado Nazareno. Voy. Sí. So, Bien, the Magi arrive in entourage to Jerusalem. los magos llegan en séquito a Jerusalén. They go directly to Herod's palace, Llegan directamente al palacio de Herodes and they get his attention with this question: y llaman la atención del rey con esta pregunta: Where is the one who's been born king of the Jews? ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? And it says that Herod is disturbed, Y dice que Herodes se inquieta and he immediately goes to the religious leaders y se dirige inmediatamente a los líderes religiosos and he asks them the same question: y les hace la misma pregunta: Where is the one who's been born king of the Jews? ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? It is that question Es la pregunta that shapes the whole story in Matthew chapter 2. que moldea toda la historia del pasaje del capítulo 2 de Mateo. Now, there are three people, Hay tres personas or three groups of people, o tres grupos de personas in this passage who've been made aware that Jesus has been born. en este pasaje en los que han sido informados del nacimiento de Jesús. And Matthew, the writer of this gospel, Y Mateo, el autor de este evangelio, contrasts their responses to this news. contrasta sus respuestas a esto. So we have the Magi, Tenemos los magos, who recognize something in the stars que reconocieron algo en las estrellas concerning a birth of a king. relacionado con el nacimiento de un rey. We have Herod, Tenemos a Herodes, who is currently the king of the Jews. que es actual, en ese momento el rey de los judíos. And then, of course, the religious leaders in Jerusalem. Y también tenemos a los líderes religiosos de Jerusalén. So I want to look at those three groups Así que queremos ver esos tres grupos and then see what that means for us. y vamos a ver lo que nos muestran. Let's start with the religious leaders. Empezaremos con los líderes religiosos. Now, the text does not actually say much about the religious leaders in this passage. El texto no dice mucho sobre estos líderes religiosos en el pasaje. All we know is they are aware of the Magi from the east Solo sabemos que están al tanto de los magos del este, because all of Jerusalem is disturbed. porque toda Jerusalén se inquietó. Because that's what happens when Herod is upset. Eso es lo que pasaba cuando Herodes se enojaba. And undoubtedly, there were rumors flying in the royal palace, Sin duda, los rumores circulaban por el Palacio Real, in the temple, en el templo and among all the important people. y entre toda la gente importante. And of course, we know that Herod consulted them about the Messiah. Y también sabemos que Herodes les consultó sobre el Mesías. But here's the irony. Pero aquí es donde viene la ironía. These religious leaders Estos líderes religiosos who knew where the Messiah was going to be born,
que sabían en dónde iba a nacer el Mesías, They know where the king of the Jews was going to be born. ellos sabían dónde el rey de los judíos iba a nacer. And they were either too arrogant. Y fueron quizás muy arrogantes. What do these pagan magi know? ¿Qué sabrán estos magos paganos? Or maybe they were too busy. O quizás estaban demasiado ocupados. Or maybe they just weren't curious enough. O quizás simplemente no fueron lo suficientemente curiosos. At the heart of the Jewish faith of that day En el corazón judío de esos tiempos, de la fe judía, were people waiting for the birth of the Messiah. en el que la gente estaba esperando el nacimiento del Mesías. These men knew that the Messiah was called the Star of Jacob. Estos hombres sabían que el Mesías era conocido como, o llamado como la estrella de Jacob. But they hear the news, Pero ellos escucharon esas noticias and they didn't seem to do anything about it. y no parecían hacer nada sobre esto. They didn't go see if this was really true. Ni siquiera fueron a ver si esto realmente era cierto. They were so caught up in their religion Estaban tan absortos en su religión that they did not have time for the reality of real faith. que no tenían tiempo para la realidad de la fe. Being religious alone isn't sufficient. Ser simplemente religioso no es suficiente. Just considering myself a Christian Solo considerarme a mí mismo una persona cristiana is not the same as actually knowing Jesus no es personally. lo mismo que realmente conocer a Jesús personalmente. And it's easy to become satisfied with mere religious observance. Y es fácil conformarnos con simplemente la práctica religiosa Or just satisfied with cultural identity. Yeah, we're Christian. o simplemente identificarnos con una cultura religiosa de decir, sí, soy cristiano, But that is no replacement pero no hay manera de reemplazarlo, for knowing, de saber, loving, amar and following Jesus. y seguir a Jesús. Well, we don't know much about what they did that day, but we know they didn't do anything. No sabemos mucho de lo que hicieron ese día, pero sabemos que no hicieron mucho. But the gospel writer's main emphasis is comparing Herod and the Magi. Pero el Evangelio está haciendo la comparación entre dos grupos, Herodes y los magos. Let's talk about Herod. Hablemos sobre Herodes. Herod's official title was King of the Jews. El título oficial de Herodes era el rey de los The judíos. Roman Caesars gave him the title. El César de Roma, el emperador, les dio el título. He was famous for his construction of lavish palaces, Era muy famoso por la construcción de palacios muy lujosos, amphitheaters, gran anfiteatros, stadiums, and temples. estadios y templos. And he always was buying the favor of his Roman bosses Y con todo eso se ganaba el favor de sus jefes romanos. that kept him in office longer than most people that served under the Caesars. Y esto le ayudaba a mantenerse en el cargo más tiempo que la mayoría en aquellos tiempos del César. He was hated by the Jews Era odiado por los judíos because he wasn't actually Jewish, porque en realidad no era judío. and because he sold access to the role of high priest, Y porque él vendía el acceso a los cargos de sumo sacerdote. and because he supported their Roman oppressors. Y además porque apoyaba la opresión de los romanos. He was a violent, paranoid king. Era un rey violento y paranoico. He killed his own sons, Él mandó a matar a sus propios hijos, his first wife, a su primera esposa and hundreds of other peoples who he thought were a threat to his reign. y a cientos de personas a quienes consideraban que eran una amenaza para su trono. So when we read he was killing a few babies in a peasant town of Bethlehem, Y así que cuando leemos que mandó a matar a unos cuantos bebés en un pequeño pueblo como Belén, it may have been 10 babies or 12. quizás hayan sido 10 o 12 bebés, But for a man like this, pero para un hombre como este it was a normal behavior. era un comportamiento normal. Herod lives for himself, Herodes vivía para sí mismo and he will step on anyone y él pisotearía a cualquiera who stood in the way of what his own whims and wants. que se interponga en el camino de sus caprichos y sus deseos.
It seems to me that these kind of people always seem to be in charge, Me parece que este tipo de personas siempre están en la cima, siempre están a cargo, getting what they want out of life, consiguiendo lo que quieren en la vida, making the lives of those around them or under them hard. haciendo más difícil la vida de quienes le rodean o de quienes están por debajo de Herod ellos. represents everything that's wrong about human kings, Herodes representa todo lo que está mal sobre los reyes, en los reyes humanos, human political leaders, en los líderes políticos humanos, unjust government, en los gobiernos injustos, unjust societies and systems en las sociedades y sistemas injustas. that crush us, Ellos nos aplastan, that keep people from experiencing real life. ellos evitan que las personas experimenten la vida real, la vida plena. Herod, the Jewish king, Herodes, el rey judío, is unreceptive and hostile to this newborn baby. es insensible y hostil a este bebé recién nacido. This narcissist seeks not to worship, Este narcisista no busca adorar, but to destroy. sino destruir. He only worships at the altar of self. Solo adora en el altar a sí mismo. Well, that is contrasted with the famous Magi. Esto es lo que está contrastado en comparación con los magos paganos. We don't have a lot of details actually about the Magi, No tenemos muchísimos detalles sobre los magos en las escrituras. in spite of what we'll see at the Kabbalah in a few days. Y a pesar de lo que vemos en la cabalgata dentro de unos días, Likely they were wealthy, probablemente fueran ricos, they were educated sages, eran educados, likely they were philosophers of the royal courts of ancient Chaldea, quizás filósofos de las cortes reales de la antigua Caldea, which would be in modern day Iraq. que se encontraría en lo que hoy es Irak. They were definitely not Jewish. Definitivamente no eran judíos, They were astrologers who read the stars. sino eran astrólogos que leían las estrellas. Now, that was actually forbidden as idolatry in the Old Testament Esto estaba prohibido como idolatría en el Antiguo Testamento, because the stars were connected with other gods. porque las estrellas estaban relacionadas con otros dioses. So they would be considered pagan people by the Jews. Así que ellos eran considerados personas paganas por los judíos. But ironically, Pero irónicamente, even though they were the least likely to respond to the newborn king, aunque ellos eran los menos probables a responder al nacimiento de un I mean, bebé, they were idolaters, they worshipped other gods. ellos eran idólatras, eran adoradores de otros dioses. They lived 800 kilometers away. Vivían a unos 800 kilómetros de distancia. Technically, they didn't even live in the Roman Empire. Técnicamente ellos ni siquiera vivían en el Imperio Romano. They had little access to what was happening in Israel. Tenían muy poco acceso a lo que estaba pasando en Israel. But something had stirred in their hearts Pero algo se agitó en sus corazones when they saw what was to them cuando vieron lo que para ellos a sign of a newborn king. era una señal de un rey recién nacido. So they made a long trip. Así que hicieron un largo viaje, They bring gifts worthy of royalty llevaron regalos dignos de la realeza to find a person, a baby, para encontrar a una persona, a un bebé, they knew nothing about, de la que no sabían nada, in a place they had never been, en un lugar en el que nunca habían estado, but even with so little to go on, y aún así con tan poquita información para they ir, had heard the whisper of God in their hearts. ellos habían oído el susurro de Dios en sus corazones. There must be something more to life. Debe haber algo más en la vida. There's something greater out there that we have to know about. Hay algo más grande allá afuera que tenemos que saber qué es. There's something special about this baby. Hay algo especial en este bebé. We must go Tenemos que ir and we must worship. y tenemos que adorarlo. This is a radical shift in the long story of the Bible. Es un cambio radical en la larga historia de la Biblia. As one Bible commentator says about this, Como nos recuerda un erudito bíblico que comenta, in the Old Testament, en el Antiguo Testamento, faithful Israelites los israelitas fieles always proved superior to pagan or foreign magi.
siempre demuestran ser superiores a los paganos o a los magos extranjeros. But here in Matthew 2, Pero aquí en Mateo 2, the tables are turned. las, las tornas se intercambian. Here it is the pagan magi Aquí son los magos paganos that worship, que responden en adoración. while in Jerusalem, Mientras que en Jerusalén, the religious leaders, los líderes religiosos, the king of the Jews, el rey de los judíos, respond with violent opposition responden con una oposición muy violenta or cold apathy. o una fría apatía. And against this context of cold religion Y en este contexto de una religión fría and ruthless politics, y una política despiadada, Jesus is born Jesús nace in a small village en un pequeño pueblo of Bethlehem de Belén, to an ordinary family en el seno de una familia ordinaria who simply had said yes to God. que simplemente le dijo sí a Dios. One to be the biological mother, Una para ser la madre biológica the other to be the adopted father y el otro para ser el padre adoptivo of this newborn baby, de este recién nacido bebé, Jesus. Jesús. Well, what is Matthew trying to tell us by these people, by these images? Pero ¿qué es lo que está intentando Mateo decirnos en esta historia, en esta imagen? Three quick things. Hay tres cositas rápidas. Number one, Número uno, Jesus is the king that we long for. Jesús es el rey que anhelamos. The Old Testament passage the religious leaders quoted El pasaje del Antiguo Testamento cita el lugar, the religious leaders quoted. citan Yep. That quoted the location of his birth el lugar del nacimiento also describes the nature of him being king. y también describía la naturaleza del rey. It says, Y dice, he will be a shepherd for my people. él será un pastor para mi pueblo. Now, even though the occupation of shepherd Y aunque la ocupación de pastor in that day en esos días was considered menial and impure, se consideraba algo de muy humilde o impuro, we talked about that 2 weeks ago. hablamos sobre eso hace un par de semanas, There was also a long tradition in Jewish thinking también había una larga tradición en el pensamiento judío that the idea that a shepherd was how God was described caring for his people. la idea de que Dios utiliza la imagen de cómo Dios cuidaba a su gente, a su pueblo. We can just think of Psalm 23. Podemos pensar en el Salmo 23. The Lord is my shepherd. El Señor es mi pastor, I lack nothing. nada me falta. He takes me to lush pastures. En verdes pastos me hace descansar. He leads me to refreshing water. Junto a tranquilas aguas me conduce. He restores my strength. Me infunde nuevas fuerzas. He leads me down the right paths Me guía por sendas de justicia, for the sake of his reputation. por amor a su nombre. Even when I walk through the darkest valley, Aunque pase por valles tenebrosos, I fear no danger, no temo ningún peligro, for you are with me. porque tú estás a mi lado. Your rod and your staff reassure me. Tu vara de pastor me reconforta. Jesus will shepherd his people. Jesús pastoreaba a su gente. Jesus used the image of shepherd to describe himself often. Jesús utiliza la imagen de pastor para describirse a sí mismo muy a menudo. Who he was and what he came to do. ¿Quién era él y lo que él vino a hacer? He talked about being a shepherd as having a close connection with us. Él hablaba de ser pastor como una conexión profunda con He nosotros. said, my sheep know my voice. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz. He spoke of the self-sacrifice of a shepherd. Habló del sacrificio de un pastor. He said, I am the good shepherd, Él dijo, yo soy el buen pastor and I will lay down my life for my sheep. y yo daré mi vida por las ovejas. Here's what Matthew was telling us. Esto es lo que Mateo nos está diciendo. All the things that Herod isn't, Todo lo que Herodes no es, Jesus is. Jesús sí es. He's the shepherd of his people. Él es el pastor de su pueblo. He cares for us.
Él se preocupa por He loves nosotros. us. Él nos ama. He would give his life for us. Él daría su vida por nosotros. Herod takes life to preserve his own. Herodes toma la vida para preservar la suya propia. Jesus gives his life to save us. Jesús da su vida para salvar la nuestra. We're often so disappointed with those who lead us, A menudo nos decepcionamos de aquellos que nos lideran, from the tyrants and narcissists desde los tiranos y narcisistas to the merely ineffective leaders, hasta los simplemente ineficaces, and even the great ones who inspire us. e incluso aquellos grandes que nos inspiran. Eventually we see their flaws, Eventualmente vemos sus defectos and their plans never seem to be followed through on. y sus planes nunca parecen llevarse a cabo. But in Jesus, Pero en Jesús we have a different kind of king. tenemos un nuevo tipo de rey. He will shepherd his people. Él pastoreará a su pueblo. But Matthew is also telling us Pero Mateo también nos está diciendo that Jesus was the king for all people. que Jesús era el rey para todas las personas. Matthew is telling us Mateo nos está diciendo that this new king of the Jews de que este nuevo rey de los judíos isn't just for Jews. no es solamente para los judíos. Gloria a Dios. Glory Because to I'm God, not Jewish. porque no soy judío. You see, it was the foreign magi that went to worship, Podéis ver que fueron los magos extranjeros quienes fueron a adorarlo, not the Jewish elite. no la élite judía. Jesus is the king for every person. Jesús es el rey para todas las personas, For Jews, para los judíos, for Chaldeans, para los caldeanos, for Ukrainians, para los ucranianos, Venezuelans, los venezolanos, Canadians. canadienses. He's the king for all people. Él es el rey para todas las personas. And then listen to the details of the story, Y escucha los detalles de esta historia, because Jesus experiences the dark side of this world. porque Jesús experimentó el lado oscuro del mundo In the next few tumultuous years of his life, y en los siguientes años tumultuosos de su vida he must hide in Egypt. debió esconderse en Egipto. He was an immigrant. Él vivió como un inmigrante, He was a political refugee. vivió como un refugiado político, He experienced real trauma, experimentó un trauma verdadero, escaping a dictator. escapar de un dictador, And then he grew up in Nazareth. y luego creció en Nazaret. It's kind of like Granada. Es como Granada, no es muy diferente de Granada. It's not a big city, No es una ciudad muy grande, it's just a good old town. solo una pequeña ciudad, And his dad was a carpenter. y su papá era un carpintero. Matthew reminds us Mateo nos recuerda that our king was not born in a palace. de que nuestro rey no nació en un palacio. He didn't live separated from real people Él no vivió separado de la gente real or real life. o de la vida real. He's the king for all of us. Él es el rey para todos nosotros. And he is the God Y Él es el Dios of all those who seek him. de todos aquellos los que le buscan. Matthew is also telling us this, Mateo también nos está contando esto, that the king is in control even in chaotic times. de que el rey está en el control incluso en los tiempos caóticos. Matthew wants us to know that we are not left alone even in dark and difficult times. Mateo quiere que sepamos de que no estamos solos incluso en los tiempos difíciles y God is oscuros. still at work. Dios sigue trabajando. 4 times in this passage, 4 veces en este pasaje, God speaks to Joseph in dreams to warn him. Dios le habla a José en sueños para advertirle. Here's another irony of the passage. Aquí está otra gran ironía de este pasaje. Every time King Herod Cada vez que el rey Herodes or his son o su hijo tried to harm the child, intentaron lastimar al niño, all it does is confirm that God is in control. todo lo que él hace es confirmar que Dios es quien tiene el control. Because each of these times, Porque en cada uno de estos momentos, Jesus and his family are pushed around by the powerful, Jesús y su familia han sido movidos de un lado a otro por el poder and they're forced to flee or go somewhere else. y están obligados a huir y a ir a otro sitio. All of those events Todos estos eventos end up fulfilling prophecies about the Messiah.
terminan cumpliendo todas las profecías sobre el Mesías. I mean, just look at two quotes from verse 15 and 23. Podemos ver en las dos citas del verso 15 y el verso 23. Both of these are prophecies from the Old Testament. Estas son citas del Antiguo Testamento. I will call my son out of Egypt. Llamaré, o sea, a mi hijo de Egipto, saldrá de Egipto. My son will grow up in Nazareth. Mi hijo crecerá en Nazaret. God's word is being fulfilled. La palabra de Dios se cumple, Even when the world around incluso cuando el mundo que rodea seems opposed to the newborn, seem opposed to this newborn baby. parece ponerse a este bebé recién nacido. Powerful King Herod, El poderoso rey Herodes, the vulnerable baby, el bebé vulnerable, defeats the powerful king. derrota al rey poderoso. Matthew is telling us Mateo nos está diciendo that God is doing something bigger and greater in our world que Dios está haciendo algo más grande y más importante en nuestro mundo and in our lives. y en nuestras vidas. The headlines in our newspapers, Los titulares de nuestros periódicos, the rumors at the cafe, los rumores en los cafés, the conversations of worry between coworkers, las conversaciones llenas de preocupación entre compañeros de trabajo. everything that tells us that the world is chaotic, Por todos lados nos dicen que el mundo es un caos, and it is. y lo es. These are not what define our lives, Pero esto no es lo que define nuestras vidas, because Jesus is still king. porque Jesús sigue siendo rey. The vulnerable baby El bebé vulnerable defeats the crazy king. derrota al rey loco. So when we ask, Así que vamos a preguntar, who is really in charge of this world ¿quién está realmente a cargo de este mundo or my life? y de mi vida? Is it corrupt politicians? ¿Es los políticos corruptos? Is it vain social influencers? ¿Serán los influencers sociales vanidosos? Is it my family story, my family background? ¿Es mi origen familiar y mi historia familiar? Is it my own selfish heart? ¿Es mi propio corazón egoísta? Who's really in charge? ¿Quién está realmente a cargo? Who can make things right? ¿Quién puede arreglar todas estas cosas? The baby of the manger. El bebé en el pesebre, He is the true king. él es el rey verdadero. And we find peace Y encontramos paz when we come to worship the one true born king. cuando venimos a adorar el único y verdadero bebé nacido, rey, The true king for all of us. el verdadero rey para todos nosotros. No matter who we are, No importa quiénes somos, no matter where we're from, no importa de dónde venimos, our God is still king. nuestro Dios sigue siendo rey. What do the wise men teach us? ¿Qué nos enseñan los reyes magos, los sabios magos? Several things we've listed. Varias cosas que hemos escuchado, But the most fundamental thing is this. pero lo más fundamental es esto. If we truly believe who Jesus is, Si realmente creemos quién es Jesús, we will do everything haremos todo lo posible to seek him. para buscarlo. We will worship him. Lo adoraremos, Make him the center of our lives. hacerlo el centro de nuestras vidas. Tonight we're going to close and sing again. Ahora vamos a terminar y cantar de nuevo. We're going to sing, "Oh come all ye faithful." Vamos a cantar o venid y adoremos. And as we sing this song, Y mientras cantamos esta canción, I want these words to signify the commitment of our hearts. me gustaría que estas palabras simbolicen el compromiso de nuestros corazones. Maybe for the first time ever. Quizás por la primera vez en tu Maybe vida, it's just a renewal of our commitment to Jesus. quizás simplemente es una renovación de nuestro compromiso a Jesús. But I want us to come to the King of all people, Me gustaría que vengamos al Rey de todas las personas to give him our gold, para darle nuestro oro, to give him our frankincense, para darle nuestro incienso y to mirra, give him our myrrh, y nuestra mirra, to give him our lives, para darle nuestra vida, to worship the King. para adorar al Rey.